Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Nada es imposible para Dios. Vamos a nuestra meditación para hoy en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como habíamos visto anteriormente, Ananías vive en Damasco, es un cristiano, y ahora en visión el Señor le pide que vaya a visitar a Saulo de Tarso. Él sabe quién es Saulo de Tarso, Ananías, y sabe que Saulo de Tarso es un perseguidor de la iglesia. Y ahora de manera, yo diría, inocente, trata de explicarle al Espíritu Santo que este hombre, Saulo, es un enemigo del cristianismo. ¿Cómo él pide que vaya y recobre la vista? Saben que a veces se nos olvida que Dios todo lo sabe y que para Dios no hay nada imposible. Recordemos allá en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor no puede saber de un sueño que él ha tenido, no puede saber la respuesta, la interpretación, y Daniel recibe de Dios la interpretación. Y Daniel dice lo siguiente en el libro de Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22, y que nos aclara cómo Dios sabe todo. Dijo Daniel: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Como hemos notado, Ananías no llega a entender muy bien que Dios todo lo conoce, el futuro. Él sabe lo que va a ocurrir con una persona y conoce sus intenciones. Ananías no. Y por eso Ananías está preocupado, porque dice: esto es imposible que este hombre que ha venido a perseguir, que ya ha perseguido allá en Jerusalén, venga aquí a ser guiado por Dios. Recordemos las palabras que le dijo el ángel a María en Lucas 1:37, porque cuando ella preguntó: ¿cómo es posible que yo voy a tener un hijo sin tener un varón que lo conciba conmigo? El ángel le dijo: nada es imposible para Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.